Amén. Congratulaciones nuevamente, hermanos, y gracias por la invitación. ¿Qué puedo decirles? Estaba trayendo a memoria todo el trabajo que uno hace para la gloria del Señor. Año por año, mes por mes, día por día. Nosotros estamos próximos a partir para las misiones el día 6 del próximo mes. Y vamos a las misiones en un momento tan difícil que se nos está tocando vivir a todos. Y cuando vemos lo que pasa con la iglesia de los inicios, en plena persecución, Dios se va a exaltar y se va a glorificar. Amén. Nosotros vemos a partir de la muerte de Esteban una persecución tremenda con la iglesia naciente, esa iglesia del Pentecostés, donde un derramamiento del Espíritu tremendo y donde Dios va a hablar a través de los apóstoles y va a llamar hombres llenos de fe, de virtud y de poder del Espíritu Santo de Dios para enviarles a un trabajo determinado que era la repartición de las viandas, la comida para las viudas y para todo lo que se llamaba en el quehacer de las obras para la iglesia naciente, porque los apóstoles se iban a dedicar a la palabra y a la oración. Y en esa muerte de Esteban va a haber una persecución y la iglesia se va a fortalecer tremendamente en el Espíritu. Nosotros estos años hemos aprendido, amados hermanos, a exaltar y glorificar la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Por la misericordia de Dios estamos haciendo lo que hacemos, no para exaltar y glorificar al hombre, sino para exaltar el nombre bendito de Jesucristo. Y cualquier invitación que recibimos, lo recibimos de parte de Dios y vamos para mostrar el compañerismo y el amor ágape. No examinamos nada, sino oramos al Señor para ver si tenemos oportunidad de poder hablar, dice la palabra de Dios, con sabiduría. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, dice la Biblia. Enseñó a escuchar, enseñó a escudriñar y compuso muchos proverbios, dice la bendita palabra de Dios. Entonces todo esto lo hemos aprendido por la misericordia de Dios para poder llevar un mensaje que levante al que está caído, al que se ha desviado, volver al camino. Ese es el trabajo que hemos recibido de parte de Dios. Y no es un trabajo solamente de palabra, sino también de obra. Porque la palabra nosotros la damos porque es palabra de Dios. Pero la obra, hacer obra en el ministerio, es completar ese otro 50% que algunos no hemos entendido todavía. En la palabra de Dios nos manifiesta, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Pero yo te mostraré mis obras por mi fe. Entonces el ministerio, que cada hombre debe desarrollar es un ministerio de fe y obras. No podemos vivir de recuerdos, porque lo que hemos hecho ayer, ya lo hicimos. Y el día todavía está para poder seguir trabajando. Amén. Así que le ruego sus oraciones por este ministerio. Mi esposa y yo estamos para partir el día 6 del próximo mes. Le doy gracias a Dios, porque aquí estamos haciendo un trabajo de pastor, y ustedes, amados hermanos, lo saben. Algunos han estado compartiendo las enseñanzas que dimos hace algunos años atrás, y seguimos instruyendo a la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. La palabra de Dios, procuramos nosotros siempre alentar a los que vienen, para que al escuchar la palabra de Dios se motiven en los corazones para servir a Dios. Una cosa es recibir las bendiciones de parte de Dios y otra cosa es servirlo a Dios. Y servirlo a Dios es un poco complicado para muchos de nosotros. Pero por eso, en la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros vamos a encontrar, y las mujeres se encuentran con el Señor, las que fueron al sepulcro, buscaron al Señor en la mañana para ungirlo, y Él había resucitado. Y Él les dice, vayan a Galilea, ahí me voy a encontrar con los discípulos, y díganme que me esperen en ese lugar.
Las mujeres van a dar la noticia a los varones que no lo creyeron. Pero el Señor les va a decir lo siguiente, que no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Porque algunos habían sido bautizados en el bautismo de agua, que es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero sin el bautismo del Espíritu Santo no puede haber un ministerio. No puede haber ese poder para hacer cosas más allá de nuestras fuerzas. El hombre no puede moverse. Nosotros no podemos movernos porque todos estamos en este tiempo cuidándonos. Es porque somos prudentes. Pero la prudencia es para no sufrir ningún daño, porque lo podemos tener. Pero el temor y el temor a Jehová es una cosa que nos va a dar sabiduría, pero el miedo es otra cosa. Y muchas personas nos están moviendo, hermanos amados, pastor amado, por miedo. Y nosotros tenemos que orar y fortalecernos, pidiendo oraciones en todo lugar donde nos toca compartir en esta noche con ustedes, que oren por este ministerio, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas sin tener el poder del Espíritu Santo. Yo soy un hombre que no estoy tan joven, ni tampoco tan. Simplemente estoy un joven, vigoroso y verde, fructificando aún en mi vejez. Así dice la palabra. Amén. Así que, si tuviera que todavía esperar lo que Moisés recibió, me faltan todavía como 10 años. Así que, hablemos sin rodeos, y así que más o menos saquen cuenta de cuántos años tengo. Y todavía estoy pidiéndole al Señor que de su gracia me dé para poder seguir haciendo que el nombre del Señor se conozca en todos los lugares. No le voy a testificar porque todos ustedes me conocen, algunas personas no me conocen, no importa, lo conocen al Señor y eso es lo que importa. Si quieren algunas cosas de las que hacemos, después lo conversamos, pero ahora yo necesito aprovechar bien el tiempo. Y les hermano amado, este preámbulo de decirles estas cosas, porque quiero en el amor del Señor. Quiero decirles que todo es del Señor. Néstor, no mire la cantidad de personas, mira al Señor y sigue para adelante. No podemos desmayarnos, porque la palabra de Dios nos ha dicho hace 2000 años atrás con el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, nosotros estamos mirando cosas con los ojos naturales y nos vamos a desalentar. Pero si miramos con los ojos espirituales, veremos que Dios se detuvo junto al pozo de Jacob, el hijo del hombre, para predicar a la samaritana. Entonces, cuando uno mira con ojos espirituales, vas a darte cuenta que la gloria del Señor está con nosotros. Y a su nombre sea la gloria. Vamos a meditar acerca de la palabra. Les ruego que inclinen su rostro. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y honra es para ti, Padre eterno. Nos gozamos, Señor, en este aniversario que está celebrando nuestro amado pastor Néstor, Señor Arroyo. Y te ruego, Padre eterno, bendiciones sobre este congreso, sobre este ministerio, sobre esta iglesia, Señor, también sanidad para la sierva, Señor Jesucristo. Oramos, Padre eterno, para que todos nosotros escuchemos tu palabra y al escuchar tu palabra, Señor, nos alentemos y fortalezcamos nuestra fe en el autor y consumador. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, mi Dios, a glorificar y exaltar tu glorioso nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Cristo. Amén. Amén. No voy a hablar de cosas que hemos hecho, porque ya todos ustedes saben lo que hacemos. Así que no competimos con nadie, sino nos tenemos un enemigo común y él está ya condenado. Él está condenado, él está vencido. La palabra de Dios nos dice que todo acta y decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada del medio. Y clavándole en la cruz, él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una victoria
pero hermano amado, de tal manera que podamos andar con la convicción de que estamos entre los vivos y viviremos por siempre si realmente creemos en el Señor Jesucristo. Vamos a meditar en el libro de Hechos, en el capítulo 11. Quiero alentar con esta palabra a mi alma para seguir para adelante y en el compañerismo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Los que han tenido sus Biblias, tienen, hermano amado, en el capítulo 11, verso 19, voy a ser breve. Dice la palabra bendita del Señor, 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, hermanos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicimos, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta iglesia que menciona las Escrituras, puedo decir, amado hermano, con toda la certidumbre y conocimiento y fe que tengo, pocas existen. ¿Por qué razón? Porque no se practica la palabra, no se vive la palabra. Y aquí hay una enseñanza tremenda para el ministerio, para los hombres y las mujeres que quieren servir a Dios. Si nosotros hemos entendido el llamado y nosotros comprendemos las Escrituras, vamos a entender. Dice la Biblia que aquí se menciona a unos varones de Chipre y de Cirene. Aquí lo menciona la Escritura. No habla de los apóstoles, no habla de los discípulos de Jesucristo, habla de una gente que había conocido el Evangelio, pero que estaba en una ciudad diferente a la de Jerusalén, de Judea y de Israel. Eso lo dice la palabra. Si usted sigue la Escritura y usted escudriña la palabra de Dios conmigo, se va a enterar de cómo la iglesia de Cristo trabajaba al principio y cómo debemos trabajar en estos tiempos. No es para saludarnos solamente y tomarnos un café de vez en cuando, es para alentarnos. Cada vez que nos encontremos, demos la palabra, el consuelo, la fortaleza, la ayuda espiritual que necesitamos. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídaselo al Señor. Y júntese, busque un amigo, un hermano, espiritualmente fortalecido en el poder del Espíritu Santo, que tenga palabra y que pídale, sin vergüenza, con humildad, que le enseñe. No nos hagamos maestros, muchos de nosotros no siendo maestros, porque mayor condenación acarreamos cuando pasamos por maestros y no lo somos. Exhorto a que tengamos una humildad de parte de nosotros. Con espíritu de humildad acerquémonos al hermano y pidámosle ayuda. Si es un hombre espiritual, nos va a ayudar. Si es una mujer espiritual, nos va a ayudar. Aquí encontramos esa iglesia de los inicios ayudándose y entregándose para la obra del Señor, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice, aquí había Pedro dado un informe a esa iglesia naciente que estaba en Jerusalén.
Pero encontramos, dice la Biblia, que cuando se enteran, hay una Antioquía de Siria que está más abajo y hay una Antioquía de Pisidia que está mucho más arriba hacia el norte, más arriba de Jerusalén. Esta Antioquía de Pisidia ya y estaba en la parte de Asia. Hermanos amados, tenemos necesariamente que conocer la Escritura. Si nosotros fuéramos analfabetos, podemos escuchar la palabra al que va a dar palabra de Dios. Pero si no somos analfabetos, leamos la palabra de Dios todos los días. Como come usted 3 veces al día, procure tener 1 hora cada vez que coma con las solas con el Señor. Le recomiendo a Jesús. Amén. El hermano pastor me ha invitado en esta noche. Me siento agradecido de estar aquí para alentarles y para ser alentados. Porque ¿qué voy a llevar, hermano amado, a donde nosotros vamos? Es palabra. Porque predicamos en las calles, predicamos en las ciudades, de las diferentes naciones a donde vamos. No vamos a predicar testimonio, vamos a predicar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no solamente para llevar la palabra, sino para dar también lo que ustedes en esta noche dieron, un vaso de agua a un sediento. Entonces, hay una actitud que tenemos que hacer. Aquí nosotros vemos en el último versículo de este 11:30, dice, lo cual en efecto hicimos, enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿Qué estaban enviando? Ofrenda para los necesitados. No es hablar, es actuar. Esta iglesia naciente, amados, en el Señor, es una iglesia floreciente, conocida por el Señor, pero desconocida por los hombres. Nosotros podemos ser desconocidos por el hombre, pero conocidos por Dios. Ese es nuestro propósito, que todos conozcamos las Escrituras para poder predicar al Cristo de la gloria y glorificar a aquel verbo que resucitó de entre los muertos. Esta iglesia, vamos a escudriñar un momentito las Escrituras. La palabra de Dios nos manifiesta que estos hombres, alabados y bendecidos sea el nombre del Señor, dice la palabra bendita del Señor. Cuando Pedro estaba dando informe a la iglesia de Jerusalén, quiero leerles 2 versículos, el versículo 17 y 18 del capítulo 11. Si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice la palabra. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Estos judíos, estos hombres judíos que no se querían confundir con los gentiles, habían escuchado que Dios había enviado también salvación a los gentiles. ¿Qué hacen estos apóstoles, los primeros cristianos, llamados apóstoles? También, hermano amado, es algo contradictorio. Es como si usted fuera a una sinagoga y se pone a la puerta y comienza a predicar a Jesucristo y los judíos se convierten al Señor. Entonces, cuando ocurre al revés, ellos creyeron primero y después viene la salvación para los judíos, para los gentiles, ellos van a reconocer a través del testimonio de estos apóstoles de que a nosotros también se nos había dado el poder arrepentirnos para vida. Eso dice la palabra. Y entonces cuando eso saben, comienzan a ser perseguidos porque lo dije a causa de Esteban. Esteban había sido, si usted va a las Escrituras, usted se va a dar cuenta, que en el capítulo 7, los 60 versículos del capítulo 7 nos hablan de la defensa de Esteban y la muerte de Esteban. Son 60 versículos del capítulo 7 que usted va a poder entender lo que le estoy diciendo. Cuando hay una persecución a esta iglesia, nosotros encontramos ya dando testimonio, pero no encontramos a los apóstoles, les digo, hermanos amados, a los que Dios había separado, ni a los que estaban entre los 120. Aquí encontramos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Cuánto glorificamos a Dios por ello? Hay predicadores que el mundo no los conoce, pero que están sirviendo a Dios y están glorificando como nosotros encontramos en este pasaje. Léalo conmigo. Si ha tenido una Biblia, léalo conmigo. La Biblia dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que le decían:
los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Quiénes eran estos hombres? Habían creído en el Señor. No sabemos porque no nos dice quiénes son, solamente nos dicen de qué ciudad eran. ¿Cuánto podemos gozarnos con esta palabra, hermanos? Dice la Biblia que los que están vivos alabarán a Dios. Y si estamos vivos, alabemos a Dios. Démosle la gloria al Señor por esta palabra. Dice el Señor en su palabra. La mano, el verso 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces le decía, si la mano de Dios no está con nosotros, nada podemos hacer, hermanos amados. Nada, absolutamente nada. Si a mí me dijeran, tienes que ir, Jaime, ahora a las misiones, diré, pero un momentito. Tengo que regresar a casa, volver a hacer, porque hay una casa en Perú. Y entonces prepararme para comenzar a hacer en la prudencia del Señor, vuelvo a decir, prudencia del Señor. Decir, no, yo estoy acá cómodo, ¿para qué voy a ir? Hermano, ¿para qué voy a ir? Si tengo que viajar, por el río Amazonas, sé lo difícil que es cuando no hay pandemia y ahora con pandemia, ¿cuánto más difícil será? Entonces, si uno se pone a hablar acerca de las cosas que puedes hacerlo como hombre, no lo vas a hacer. Porque ¿qué es lo que busca el hombre? Seguridad. ¿Estás seguro en un lugar, sí o no? Tú que eres el más joven, el más anciano de aquí, el más joven, ¿no buscas seguridad, hermano amado? Todos buscamos seguridad, refugio. Pero la Biblia dice que Jehová es nuestro refugio, nuestro socorro. Si Él ha determinado tanto tiempo para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? Pero tenemos que ir. Y cuando no conocen a las personas, es mejor todavía. En este caso, nosotros estamos encontrando que estos hombres estaban predicando en lugares donde Pablo ya después entraría. Muchos de nosotros dicen, Pablo entró en esos lugares, y ya estaban predicando la palabra de Dios también en esos lugares. Pablo entraba a ciudades donde no había sido anunciado el Evangelio por nadie, sino para que él no edificara sobre fundamento ajeno. Hay más de 7.000 millones de habitantes en la tierra, hermano amado. Estamos peleando, discutiéndonos por los creyentes que están aquí al costado de nosotros. Hay un montón de gente afuera. Mírenlo de esa manera. Y cántelo con alegría al Señor. Cuando mañana se levante, glorifique y exalta al Señor. Si le duele las piernas, le tiene adormecimiento, glorifique a Dios. Si no le duele nada, glorifique a Dios. Aleluya. Dígale que el Señor me ha hablado. Y aquí encontramos estos hombres que fueron hablados, y dice la palabra de Dios, la mano del Señor estaba con ellos para ayudar. Por eso les digo, hermano amado, cuando la mano de Dios está con nosotros, y hace algún tiempo nosotros tuvimos esta visión que le hemos dicho, hemos visto en cada esquina un púlpito. Y entonces lo ponemos en las esquinas a predicar el poder de la palabra de Dios. Y cuando estamos anunciando la palabra de Dios, ¿qué ocurre? A veces tenemos hambre y el Señor lo sabe. Y tenemos sed, el Señor lo sabe, y la gente se acerca. Y te dicen, para usted, varón. Y te dejan bebidas, panes, te lo dejan. Tienes que vivirlo para creerlo. No puedes experimentar lo que no estás, hermano amado, empezando a hacer. Y aquí nosotros encontramos que estos hombres experimentaron que cuando entraron a predicar en Antioquía, dice la palabra de Dios que muchos creyeron en el Señor porque la mano de Dios estaba con ellos. Amén. Gloria a Dios. Y en estos 24 años yo estoy seguro, hermano, que algo se hizo. Algo se hizo. Pero toda la gloria de ese algo es para Él, no es para nosotros. Toda la gloria que hemos hecho nosotros en estos años que hemos estado predicando, no es para nosotros, es para Él. Aleluya. El salmista dice claramente, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya, santo. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, lo ha hecho y a su nombre sea la gloria. Aleluya, santo. Y está llamando hombres aquí. Está llamando hombres aquí y están glorificando el nombre bendito del Señor Jesucristo. Verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a
a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando hay una iglesia de Cristo, escuche bien, hermano amado, para discernir lo que es una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene compañerismo. Amén, aleluya. La iglesia de Cristo no es una iglesia, nosotros nada más. Y el resto, la iglesia de Cristo se compadece, tiene amistad. Eso dice la palabra. Yo no puedo cortar este versículo. Si como pastor de una congregación, teniendo esta invitación, me hubiera hecho Dios de oídos, porque no tengo mucho acercamiento con él hace algunos años, porque los caminos son diferentes. Hemos ido por diferentes caminos, no porque estemos distanciados por enemistad, sino por el trabajo. Pero cuando recibimos la invitación, procuramos estar en esta hora aquí. Mi esposa predicaba en la mañana, mañana va a predicar, yo también voy a predicar. Entonces tenemos que estar preparándonos. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos prepararemos para exaltar y glorificar el nombre del Señor? Entonces la iglesia que vemos aquí es una iglesia de compañerismo. Cuando se entera de lo que hay en un determinado lugar, dice la palabra de Dios, escúchelo bien, hermano amado, y léalo conmigo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la que estaba en Jerusalén, de la iglesia que estaba en Jerusalén, a oídos. La palabra de Dios no nos dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Sí, Señor. Una cosa es tener orejas y otra cosa es tener oído. Aleluya. Es diferente. Cuando uno tiene oídos espirituales, va a escuchar la voz de Dios. Allá hay un remanente que necesitan de ustedes y van a ir. Van a ir. La próxima invitación, si estamos, hermano amado, cuando compran la boda de plata, esperaremos que invitar, no solamente ustedes, sino también nosotros, para que estos estén más llenos. Así sea, Señor. No solamente de personas, sino que nuestros corazones estén llenos de la palabra de Dios. Amén. Si Dios nos concede estar todavía. Amén. Sí, Señor. Así que dice la palabra de Dios cuando llegó a estos oídos de los que estaban en Jerusalén. Dice, enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando esa iglesia de Jerusalén, hermano amado, si usted ve la distancia que hay, escúchelo. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Estoy hablando de gente espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Santo. Estoy hablando de gente espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo sé que ustedes no se enojan. Yo sé que ustedes no se irritan. Y si se irritan, tienen, bueno, no tener ira, ¿no es cierto? Irritarse es como enojarse, nada más. Pero no tener ira. Amados hermanos, cuando nosotros nos enteramos de esta invitación y cuando nosotros miramos de esta escritura y decimos, Señor, ¿por qué nosotros no actuamos de esta manera? ¿Por qué? Cuando hay una iglesia, vuelvo a repetir, cuando hay una iglesia llamada de Cristo, vamos a mirar la necesidad que hay al frente. Y vamos a ver que el mover del Espíritu Santo de Dios está allá al frente, necesitan ayuda, vamos a enviar. ¿A quién envían? La pregunta es: ¿a quién envían? ¿Sabes a quién envían? A un varón que después le van a poner el llamado hijo de consolación. Porque este varón tenía un testimonio tremendo entre los apóstoles. Escúchelo bien. Bernabé es el hombre que cuando ve a los 120 que estaban reunidos y tenían escasez, ¿cuántos dicen amén? Que tenían escasez, y él vende una propiedad y lo pone a los apóstoles para que los apóstoles repartan a cada uno de esos hombres según la necesidad de ellos. Eso dice la palabra. ¿Quién vende ahora una propiedad para repartirlo? Ni siquiera a casa te invitan, porque me van a ensuciar mi alfombra. ¿Ah? Mis cosas que tengo en la casa van a dejar de ser todas sucias. No invitamos. No se abre como saqueo las casas ahora
para recibir al Nazareno, al Cristo de la gloria. No se abren las casas, porque no estamos predicando